Amigos del sector solidario, bienvenido a las Asambleas 2023, un espacio democrático en el que tomaremos las decisiones más importantes para nuestra organización. Conoceremos los resultados, distribuiremos los excedentes, aprobaremos los estados financieros, elegiremos los órganos de administración y control y haremos proposiciones y recomendaciones que buscan mejorar el desempeño social y económico de nuestra empresa. Ahora bien, para tomar las mejores decisiones es importante que echemos una miradita a lo que fueron los principales indicadores macroeconómicos locales y mundiales del 2022 y las perspectivas para el año 2023. Lo primero sea decir que aquí a nivel local tenemos una gran cantidad de reformas que se van a presentar este año al Congreso. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, los cambios en la matriz energética y todo este tema de las energías. Estamos hablando de un proceso de pacificación del país denominado La Paz Total. Y todas esas reformas, además, en un momento que para el mundo y aquí a nivel coyuntural, está siendo atravesado por incertidumbre, por altas tasas de inflación, por altas tasas de interés, que hacen que las organizaciones tengan que ser muy cuidadosas y estar muy atentas a las decisiones que toman y a la forma en que esto puede afectar sus diferentes indicadores. Entonces, veamos en detalle qué es lo que está pasando. Lo primero es que hay una mayor oferta de dinero que, que la cantidad de bienes y servicios que demandar. Es decir, durante la pandemia se contrajo enormemente la oferta de bienes y servicios, hubo una parálisis, un cierre, y para contener el efecto negativo que eso pudiera tener en la economía, pues los bancos centrales de todo el mundo pusieron a trabajar la maquinita que imprime billetes para llenar de liquidez las economías, las tasas de interés se vinieron abajo, se repartieron muchísimos auxilios para esas personas que ponían trapitos rojos desesperados porque no tenían ni siquiera con qué alimentarse. Y bueno, aquí estamos, hemos sobrevivido. Y una vez la gente vuelve a salir, quiere demandar, recuperar el tiempo perdido, volver a salir, comprar, gastar y aprovechar esas tasas de interés y esa alta liquidez. Pero el mundo apenas está reactivándose, las cadenas de suministro tienen cuellos de botella, queremos producir ciertos bienes y servicios, pero las materias primas hay que traerlas de otro lado, allá apenas están arrancando, los puertos están llenos de contenedores ocupados por mercancías que se quedaron represadas y la máquina de producir y la normalización es más lenta de lo que la gente tiene capacidad de consumir y eso presiona los precios al alza, o sea, la inflación. Esa inflación, sin embargo, durante este año 2023 sigue teniendo mucho impulso por cuenta del precio del dólar, los costos de producir alimentos por los fertilizantes, el invierno, el aumento de los combustibles, por las presiones internacionales y el riesgo y el miedo que hay debido a las amenazas de guerra entre China, Taiwán, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Irán, Israel, además de que el vecindario también anda un poco alborotado con intentos de golpe de Estado en Perú, con reformas constitucionales en Chile, con intento de asesinato de la expresidente Cristina Kirchner en Argentina, un intento de toma del Congreso en Brasil, protestas muy fuertes en Perú, bueno, Venezuela y Nicaragua, ni hablar, y así. Entonces tenemos un mundo un poco convulsionado, miremos los efectos que eso ha tenido. Lo primero, tenemos una inflación a febrero todavía alta, aunque ya está llegando a su pico del 13,28. La inflación del año 2022 cerró en el 13,12, la inflación más alta en más de 20 décadas, que pega muy duro especialmente en las personas que tienen menos ingresos. Si un hogar tiene un ingreso de 10 millones y se le van 2 millones en el mercado, manutención, alimentos, productos de aseo del hogar, eso es el 20% de su ingreso, pero si un hogar se gana 2 millones y se gasta 800.000 pesos en el mercado, pues sí, tiene que hacer maromas para no gastarse 2 millones, sino 800.000, pero esos 800.000 no son el 20, sino el 40% de los ingresos. Entonces esa inflación ha golpeado mucho más duro los hogares con menores niveles de ingresos. De ahí que el Banco de la República decidió subir unas tasas de interés que tradicionalmente antes del COVID estaban por el orden del 4,25. Durante el COVID la bajó al 1,7, lo cual abarató enormemente el costo del dinero. Es decir, el Banco de la República es prestamista de última instancia para los bancos, es decir, que si ellos necesitan plata, el banco les presta.
al 1.7. Entonces, ¿por qué le van a pagar a usted más del 2? Eso hizo que las tasas fueran muy baratas, pero el Banco de la República empezó a subir las tasas para contener la inflación y hoy esas tasas están en 12,75 y es posible que la suba a 13 y 13,25 en los próximos meses. Quiere decir que eso explica por qué un banco dice, el Banco de la República me presta el 13, pues le ofrezco a usted el 14% por ese CDT 90 días. Entonces, las tasas de interés están altas y pues si he tenido que pasar del 1,7 al 13, es decir, 11 puntos, pues le voy a subir lo mismo al costo de los créditos. ¿Cuánto va a durar ese fenómeno de tasas altas? Pues por lo menos todo el 2023. A medida que la inflación mande señales positivas de que está disminuyendo, pues vamos a ver un reducción, una primera reducción hacia el segundo semestre, pero eso se tarda unos 6 meses en que el mercado del crédito lo empiece a recibir. O sea que la reducción en las tasas de interés de los créditos y el regreso de la fuerte competencia por el crédito de libranza y las compras de cartera, eso va a ser para el año 2024, finales del 2023, pero en general el 2023 va a ser un año caracterizado por tasas de interés altas e inclusive apenas en el año 2025 todavía estaremos un poco por encima de lo que eran las tasas antes de la pandemia. Entonces, prepárense para un año con tasas de interés altas, lo cual encarece, obviamente, a los hogares colombianos que necesitan financiar algo. Así que yo diría que el año 2023 no es un año para endeudarse, es el año del consumismo, con su mismo carro, con su mismo celular, con su mismo televisor, con su mismo pantalón, con su mismo todo, porque pues está un poco caro. Ahora bien, el dólar tampoco ayuda mucho. Muchas de esas cosas que consumimos se importan. Colombia tiene una economía muy dependiente de las importaciones. Sí es cierto, por supuesto, también que favorece cosas como la exportación de aguacate, café, flores, banano, pero resulta que eso hay que abonarlo y esos fertilizantes se traen casualmente de Rusia y Ucrania que están en guerra, lo cual ha subido el precio del fertilizante, pero adicionalmente el temor de los inversionistas por ese panorama mundial tan desordenado hace que prefieran invertir en dólares. Inclusive aquí a nivel local, el temor por el cambio del gobierno llevó a algunos inversionistas, a algunas personas a querer comprar más dólares. Recuerden que los cambios, aunque sean deseados por la mayoría de la población, ponen nerviosos de todos modos a los inversionistas mientras se ve esos cambios para dónde van, y es entendible. No es la misma psicología de una persona con necesidades, que en Colombia son millones, a una persona que tiene dinero. Entonces, el que le ha ido muy mal, y esos son millones de personas en los últimos años, décadas tal vez, pues dice, igual yo no tengo nada que perder, así que yo le apuesto al cambio. Pero el que tiene dinero dice, pero es que yo no sé ese cambio si me favorece o me perjudica, yo mejor espero. Y mientras tanto, más bien compro dólares. Entonces, todas esas cosas han venido presionando la tasa de cambio hacia arriba. Mire que estuvimos durante 3 años, entre el 2015 y el 2018, con una tasa de cambio alrededor de los 3.000 pesos. Costó 4 años subir de 3.000 a 4.000, o sea, se demoró 4 años, pero de agosto para acá, es decir, justo por aquí, agosto, el dólar le coqueteó a los 5.000 pesos, se enamoró y se quedó ahí, baja 4.600, 4.700, y es muy sensible a los anuncios que hace el gobierno con todas estas reformas, entonces está muy, muy nervioso. Ahora, que favorece la llegada de remesas, sí, o sea, los dólares y euros que mandan los colombianos en el exterior, que son muchísimos. Pero el asunto es que por allá también hay crisis, es decir, en Europa, no sé si lo han visto, hay inflación, la mitad de Europa posiblemente esté en recesión. La guerra y las sanciones que se han autoimpuesto los rusos con los europeos y viceversa, pues ha hecho que a ellos también se les encarezca el costo de vida. Así que posiblemente las personas que están allá también les quede menos capacidad de pago, estén apretados, podrán mandar menos dólares, aunque esos dólares van a rendir más. También el turismo extranjero y el turismo local se favorece. El petróleo y el carbón, Ecopetrol acaba de dar unas utilidades históricas casi equivalentes a 2 reformas tributarias. También es cierto que vamos a producir más textiles aquí a nivel local, porque importarlos va a salir muy caro, pero yo no creo que aquí vamos a ser capaces de producir computadores, celulares, tabletas, televisores, equipos de sonido, eso tocará seguirlo importando. Lo mismo que vehículos, maquinaria, acero para la construcción, cereales. No sé si saben que el 80% de los cereales se importa, entre ellos maíz y torta de soya, que se utiliza para concentrados con los que se alimentan, por ejemplo, las aves, y por eso pues el pollo, el huevo y alimentos como la carne pues suben también de precio.
medicamentos, combustibles. Entonces el dólar tiene mucho que ver con el tema de la inflación, especialmente en el componente de alimentos, que en el último año se incrementó un 28%. Hay aumentos pues escandalosos, mire, carne 21, arroz 54, electricidad 22, productos de limpieza y mantenimiento 38, frijol 61, plátano 57, leche, papa, cebolla, bueno, vehículos, ahí lo pueden ver ustedes. Una inflación alta, por supuesto, hacia algunas ciudades, inclusive superior al promedio nacional, 13.12 en diciembre, 13.25 en enero, 13.28 en febrero. Las buenas noticias vienen por el mercado laboral, pues luego de que el nivel de desempleo se multiplicara por 2 durante la pandemia, volvimos casi a niveles similares a los que había antes, pero hay un pequeño repunte de ese desempleo. Y ese pequeño repunte del desempleo tiene que ver con la menor actividad económica que ya se empieza a sentir. Mire, Colombia fue de los países que mejor le fue durante el rebote. En el 2021 creció el 11%, en el 2022 7.5%. Para este año el crecimiento va a estar entre el 0 y el 2%. Por lo menos no es negativo. Durante la pandemia fue menos 7, pero va a ser menos. Así que la generación de empleo también va a ser menor y es posible que el desempleo aumente un poco. Hay ciudades donde francamente es un tema escandaloso. El desempleo es menor hacia Bogotá y el eje cafetero, o sea, la meseta cundiboyacense, Boyacá y Bogotá y Cundinamarca, todo ese sector junto con el eje cafetero. Pero el verdadero problema casi que ni está ahí, es la informalidad. 58 de cada 100 trabajadores son informales. En los centros urbanos es un poco más del 40%, pero en los municipios y en el campo es del 85%. 85 de cada 100 están en la informalidad. Que miren ustedes esto, trabajadores por cuenta propia son 8.8 millones. Jornaleros o peones en el campo, 600.000. Estamos hablando de 9.6, 9.4, qué pena. Trabajador sin remuneración, 440.000, 9.8. Muchas empleadas domésticas están también en la informalidad, más de 10 millones. O sea que estamos hablando de que de una población ocupada de 21 millones y medio, apenas 9.6 que son empleados particulares, 552 que son patronos, ahí va un poco más de 10 millones, y los empleados del gobierno. Estamos hablando de 11 millones de colombianos cotizan a la seguridad social. 11 millones de unos 38 que son las personas que están en edad de trabajar. Y esa informalidad pues se distribuye de manera diferente. Hacia la costa, 2 de cada 3 son informales. Y como ya les dije, hacia el eje cafetero, Bogotá y los centros urbanos está un poco más bajo. Y si usted es joven o mujer, peor. El desempleo de los jóvenes está casi en el 20%, en algunas ciudades inclusive superó al 25%, y en las mujeres el desempleo está en el 18%, o sea que si es mujer y joven, pues el desempleo es peor. Tenemos por fuera de la fuerza laboral 14.4 millones de personas y 3.4 millones de desocupados. Estamos hablando de 18 millones de personas que no si estando en edad de trabajar, pues no logran hacerlo, no quieren, o si quieren no consiguen, pero estos 21 millones y medio, 10 millones están en la informalidad. Estamos hablando entonces de 28 millones de personas que algún día van a tener 70 años, pero que no han cotizado para su pensión. Si les fuéramos a dar, lo cual es muy loable, medio salario mínimo, 500.000 pesos de auxilio mensual, eso cuesta 14 billones de pesos al mes. Multipliquen y no sé, creo que serían 158, 160 billones de pesos al año. Eso es insostenible fiscalmente, así que el gran reto que tiene nuestra sociedad es generar empleo. Ese empleo pues está cambiando. En Colombia un sector que genera mucho empleo, especialmente para mano de obra no calificada, es la construcción, y ahí hay una reducción en el empleo, porque la construcción está cayendo. Uno, las tasas de interés. Entonces, pues cuando el crédito de vivienda estaba al 9 y pico y se sube al 18, 19 y 20, pues mucha gente desiste de invertir en vivienda a 15, 20 años. Además, el atractivo para invertir en vivienda por la reforma tributaria también se redujo. Y además el programa de vivienda Mi Casa Ya, pues va a tener un revolcón importante. Esperemos que para bien, pero en el corto plazo, pues afecta muchísimo. No sé si ustedes lo han visto en las noticias de las personas que pues tienen todo listo, pero no está el subsidio. Ahora bien, ese subsidio, el presupuesto para subsidios era de 2.5 billones en el año pasado y en septiembre se acabó la plata.
De acuerdo pues al presupuesto que se presentó, el presupuesto para el programa Mi Casa ya apenas es de $500 millones. Entonces, si con 2.5 billones en septiembre ya no había plata, pues con $500 millones va a haber menos. Así que eso ya empieza a pasar factura porque esperemos, especialmente en el tema de construcción de proyectos de vivienda de interés social, a que se despeje el panorama antes de arrancar con nuevos proyectos. Tenemos, como les mencionaba, una tasa de interés que después de haber estado muy bajita a 90 días, cerca al 2, se ha subido a niveles de 14%, 15%. A 180 días o a 360 días, pues las tasas ya inclusive llegan a niveles del 18, pero miren que aquí al final la cosa ya se estabilizó un poco, así que las tasas de interés están por estos lados. Yo creo que ya se van a quedar ahí, se van a quedar altas. Miren ustedes mismos las tasas de interés a marzo del 2023 para un CDT a 6 meses, lo que pagan cada uno de los bancos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Vuelvan y miren, todos están por encima del 14, 15, 16%. El sector cooperativo ha tenido tasas más bajas y también menos incremento en la tasa de los créditos, pero eso tiene su problema, ya lo vamos a ver. Las tasas de los bancos en materia de consumo, que llegaron a estar por el orden del 12, se han subido a niveles del 24, se han duplicado. Las tasas para financiar empresas, que estaban por el orden del 7, están por el orden del 20, se han triplicado. Los créditos de vivienda no bis, que estaban por el orden del 9, ahora están por el orden del 17, 18, se han duplicado. Lo mismo la vivienda bis. Entonces tenemos tasas caras. Si nos vamos a avances de tarjetas de crédito que costaban el 24, pues ya cuestan el 42. Financiación a través de tarjeta de crédito a 18 meses que costaba el 22, ahora está en el 38, es decir, el crédito se ha puesto caro. Inclusive en libranza, de acuerdo con las cifras del portal de la Superfinanciera, interactúe con las cifras. Al cierre del primer semestre del 2022, libranza consumo, la tasa estaba en 14 y por eso prestaban en una sola semana 830.000 millones, la gran mayoría a 7 años. Eso cambió. Al cierre de febrero casi, la tasa se había subido al 20, 6 puntos más, los desembolsos se habían caído casi a la mitad y se seguía pues obviamente prestando a 7 años. Y en vivienda, que la tasa estaba en el 12 al cierre del primer semestre y se prestaban 330.000 millones, la mayoría a 15 años, la tasa se ha subido al 18, al 24 de febrero, los desembolsos se han caído a la mitad. Entonces tenemos un crédito costoso, que lo refleja la tasa de usura, que pasó del 26 al 46, es decir, 21 puntos en 16 meses. Y si es mes vencido, para que lo entiendan más fácil, ha subido del 1,92 al 3,22. Así que tenemos un crédito costoso. El sector solidario ya empieza a ver los efectos de este fenómeno. Lo primero que se ha venido observando es un incremento en la morosidad. Ahí está el indicador de calidad de cartera de las cooperativas de ahorro y crédito, pero en general la morosidad en todo el sector se ha aumentado un poco. Lo otro que vamos a ver es un aumento de la demanda de crédito y una caída de los CDATs. ¿Por qué? En los CDATs, las tasas, por ejemplo, que pagan las cooperativas con actividad financiera están muy lejos de la que les acabo de mostrar del sistema financiero, así que la gente cada vez tiene un mayor estímulo por sacar la plata de aquí para llevársela para el sistema financiero. Pero al revés de lo que pasa con los CDATs, en créditos de consumo, aquí está mucho más barato, al igual que en créditos de vivienda. O sea que la demanda de crédito se ha aumentado porque aquí sale mucho más barato y hay menores restricciones para eso. Esas dos son presiones sobre la liquidez que sumado al aumento de los costos y gastos, pues son aspectos a considerar. Es decir, las cooperativas o fondos lo que les está pasando y mutuales es que cada vez hay mayor crecimiento en la cartera, o sea que hay una presión para la liquidez, más gente pidiendo plata, pero al mismo tiempo gente que se quiere llevar la plata porque en otra parte pagan mejor. Pero al mismo tiempo, la estrechez en el flujo de caja de muchos hogares los lleva a tomar decisiones que afectan también la liquidez y el crédito. Entran en mora con sus créditos porque no pueden pagar o deciden retirarse para cruzar los aportes y reestructurar los saldos o refinanciar o que les compren cartera para poder aliviar un poco el flujo. Y a su vez las cooperativas y fondos, sus gastos han aumentado, sus gastos de energía, de mantenimiento, de papelería, de arrendamiento y el costo financiero. Mire, por ejemplo, en los fondos de empleados también las tasas están muy bajas, por debajo del 10 hasta antes de que el año terminara. Los créditos de consumo y de vivienda, en cambio, estaban muy por debajo del promedio del sector y eso nos muestra
se los voy a explicar aquí muy sencillo y ustedes podrán profundizarlo más, que hay una mejor dinámica en el crecimiento de asociados. Mire el mapa de Calón. Los crecimientos de la base social del 2022 son mejor que los crecimientos del 2021. Pero el crecimiento de los activos, o sea, el total de recursos, es peor que el 2021. Crecemos en asociados, pero no en activos. ¿Por qué? Porque lo que está disminuyendo es la liquidez, ganando participación la cartera. Mire el mapa de calor del crecimiento de la cartera. A estas tasas crecía la cartera durante el 2021. La cartera durante el 2022 creció a mejores tasas, o sea, hay una aceleración de la cartera, pero ocurre el fenómeno contrario con los depósitos. Los depósitos que crecían a tasas superiores al 10 o al 7, 8, ahorita tienen tasas de crecimiento negativas o cercanas a cero. Entonces, los depósitos para abajo, la cartera para arriba, la liquidez para abajo, los aportes más o menos vienen creciendo al mismo ritmo y los ingresos crecen mucho más de lo que crecían en el año 2021, porque la cartera creció, porque la rentabilidad de las inversiones donde tenemos invertida la liquidez también aumentó, pero ¿cómo le parece que el margen neto no aumentó? Tenemos un margen neto muy parecido al del año anterior. Entonces uno dice, ¿por qué si suben los ingresos, sube la cartera, los excedentes no mejoran? Porque hay mayores gastos de provisiones debido a la morosidad de cartera, porque hay mayores costos de los depósitos por el aumento de las tasas de interés del mercado, y nosotros la tasa de cartera la mantenemos en niveles que a duras penas en el caso de los fondos se acercan a la inflación. O sea, los fondos prestaron durante el año 2022 a la inflación menos un punto. Y las cooperativas con actividad financiera a duras penas prestaron a inflación más 2 puntos. O sea, son tasas muy, muy bajas. Y ahí tenemos entonces para destacar, y no voy a entrar en todo ese poco de detalles porque el tiempo no da, y es que la participación de cartera en el total de activos aumentó. Disminuyó la liquidez en exceso porque se están llevando la plata, pero además porque se está trasladando una parte al crecimiento de la cartera. En el caso de los fondos de empleados que llegaron a tener niveles cercanos al 70%, ya están en 77%, y las cooperativas que pues muy variado, pero estaban por debajo del 80%, ya la gran mayoría está por encima del 80% o cerca del 80%. Así que entonces tenemos que los indicadores muestran una disminución de la liquidez del sector, no a niveles preocupantes, pero la liquidez va para abajo, una fuga de depósitos porque las tasas están mejor afuera y un aumento del riesgo de crédito, mucha más gente entrando en mora y una mayor cantidad de gente pidiendo más plata o que le reestructuren o que le refinancien o que le compren cartera. Para este año 2023 lo que creo que vamos a tener es una menor rentabilidad porque las tasas de interés vamos a tener que subir las tasas de los ahorros si no queremos que se nos lleven la plata y posiblemente haya que subir también la tasa de los créditos porque la liquidez se acabó. Y esos dos efectos van a llevar a que la demanda de crédito disminuya, en fin. Lo que ya estamos empezando desde ya a ver son indicadores de morosidad al alza. La calidad de cartera de las cooperativas de ahorro y crédito está por el orden del 7, la de los fondos de empleados en algunos casos supera inclusive el 3%. Las cooperativas que no captan ahorros pero se dedican a prestar plata tienen tasas de morosidad cercanas al 9%. Esas tasas son más altas que en los años anteriores, o sea que ya estamos empezando a ver los efectos en el riesgo de crédito. Finalmente, y entonces para resumir, concluimos lo siguiente. El 2022 solo fue el inicio del fenómeno. Parte de ese fenómeno ya se ve en los estados financieros, pero es en el 2023 donde más cuidado tenemos que tener. En el 2023, si usted tenía obligaciones financieras o si tenía CDATES, ha tenido que subir las tasas de interés seguramente hacia finales de año, pero las va a tener que mantener altas todo el 2023 para poder evitar que se lleven esa plata. De manera simultánea, vamos a tener una demanda de crédito fuerte, mucha más gente pidiendo plata porque afuera está muy costoso o están poniendo muchos requisitos. Pero, aunque yo pretendiera subir las tasas de interés, pues la cartera como es a largo plazo se demora más tiempo en recoger esos cambios que el incremento del costo, así que es de esperarse que se estreche un poco el margen financiero. Entonces, ¿qué es el margen financiero? La diferencia entre lo que me produce el dinero en crédito y en inversiones y lo que me cuesta ese dinero. Con un menor margen financiero va a tocar asumir mayores gastos, porque los gastos de personal, los gastos generales de las cooperativas, fondos y mutuales también se van a incrementar conforme a lo que ha pasado con la inflación.
pero además vamos a tener un mayor riesgo de que la gente incumpla sus créditos, solicite reestructuraciones, solicite refinanciaciones o decida retirarse de la entidad porque la situación económica lo aprieta y puede ser esa parte de las decisiones que tome como medida pues para aliviar un poco su flujo de caja, sin contar, como ya les dije, que es posible que el nivel de incumplimiento en el crédito aumente. El mundo y Colombia, por las razones que he expresado ahora, la incertidumbre, las guerras, en fin, pues van a crecer menos y Colombia, pues adicionalmente tendrá que lidiar con una gran cantidad de reformas, con el desmonte a los combustibles, con un dólar alto. Afortunadamente estamos saliendo de 3 años de invierno que dejaron las carreteras pues acabadas. Esperemos que todas estas reformas nos lleven a un mejor Colombia, que es lo que todos aspiramos, pero al menos en el corto plazo, el panorama de incertidumbre hace que se pospongan proyectos de inversión. Imagínese un empresario en Colombia que en este momento estuviera decidiendo, ¿será que amplío la planta o no amplío la planta de una fábrica hipotética o de la producción o de cualquier actividad que él tenga? Por un lado, le acaban de subir los impuestos. Por otro lado, el costo laboral le va a aumentar. Por otro lado, si necesita endeudarse para financiar esa ampliación, le va a salir mucho más costoso. Los costos y gastos de funcionamiento le han aumentado y no sabemos ni siquiera si vamos a poder vender todo lo que produzcamos porque la economía no va a crecer tanto, así que la gente va a estar apretada. Entonces, nada raro tiene que ese empresario diga, esperemos, a ver qué pasa. ¿Y qué hacemos mientras tanto? No, pues compremos dólares. Eso que suena muy mal, pues a la final es algo que se espera que ocurra y es hasta deseable que ocurra, porque en la medida en que haya un poco más de desempleo, menor dinámica interna, menor demanda, entonces todo el mundo empieza a decir, oiga, no se está vendiendo, no estamos creciendo, bajémosle un poquito a los precios, apretemos un poquito el margen a ver si vendemos y los precios empiezan a bajar. Y lo que empieza a ocurrir es que regresará una feroz competencia por la compra de cartera que seguramente la vamos a empezar a percibir hacia finales del 2023, pero con todo rigor va a estar presente en el 2024. Lo que nos queda es fortalecer a nuestras organizaciones, plataformas, canales virtuales de atención, mecanismos más ágiles en el tema de prestación de servicio, vinculación no presencial, gestión documental, mirar un tema de garantías que no dependa exclusivamente del codeudor, pues porque el tema de la competencia va a venir con mucha fuerza hacia finales de este año y al otro año que ya empiecen a despejarse los nubarrones de la inflación y del crecimiento. Por lo demás, desearles muchos éxitos en su asamblea. Espero que esto les haya sido de su utilidad y nos veremos muy pronto. Hasta luego.